y por alguna situación había que dar algún analgésico o un medicamento neurológico, pues nos decían, no, pues es que me dijo el médico que no puedo lactar. Vamos a despejar algunas de estas dudas, empezando con que casi todos los medicamentos, casi todos, son compatibles con la lactancia. Entonces, hay que quitarnos esa visión, ¿verdad? Esa tradición de creer que no se puede lactar con la ingesta de medicamentos, porque al bebé le va a pasar algo. Y luego les voy a platicar las experiencias propias yo como paciente. Bueno, entonces, como les decía, necesitamos ver o analizar la farmacocinética de los medicamentos que pasan a la leche materna, la farmacocinética en el lactante. Y bueno, hasta hace relativamente poco, estoy hablando del 2002, no existían en forma organizada la información necesaria para poder determinar si podemos dar uno u otro medicamento a una mamá que está lactando. Esto me estoy refiriendo a poder revisar en una base de datos, en tablas, etcétera, etcétera, si es compatible la lactancia con estos medicamentos. Bueno, pues entonces pasemos a que sí existen, ¿verdad? Estos documentos, que sí existen estas plataformas electrónicas en donde podemos revisar rápidamente si tenemos posibilidades de dar tal o cual medicamento y darlos con confianza. Darle a la mamá esa confianza que necesita y al médico también de que no va a pasar nada con su bebé. Es más dañino suspender la lactancia para el bebé, ¿verdad? Sin saber que proteger la lactancia y así decírselo a la madre, ¿verdad? Va a poder lactar a su bebé y revisan, no suspendan la lactancia, tienen que revisar la bibliografía, tienen que revisar los datos, pero con toda la confianza y con toda la seguridad que lo estamos haciendo bien. Bueno, los fármacos, hay que ver si ese fármaco puede estimular o inhibir la lactancia, porque esa es otra de las condiciones por las cuales no se debe de dar tal o cual fármaco, porque puede inhibir la lactancia, no precisamente porque le haga daño al niño, o puede cambiar la composición de la leche materna, ¿sí? O algunos medicamentos que pasan a través de la leche materna y pudieran causar daño al recién nacido. Ahorita los vamos a ver específicamente. Nos vamos a echar una clase de farmacocinética, una clase de farmacodinamia, ¿verdad? Vamos a ver PKs, no es cierto, no vamos a ver PKs ni vamos a ver esas minucias, porque bueno, eso ya se supone que menos lo dominamos, pero además no es de fácil acceso, no es práctico. Y ahorita vamos a ver las cosas prácticas de la lactancia y la administración de medicamentos. Entonces, tenemos la condición de que puede pasar a la leche materna. ¿Cómo va a pasar el medicamento a la leche de la madre? Hay algo que se llama índice leche plasma y es una relación de la concentración en leche con respecto a la concentración del medicamento en plasma. Esto quiere decir, es una división, ¿verdad? Cuanto menor sea este índice, menos es la concentración en leche materna. Estamos hablando de un índice de menos de 1. ¿Y cómo se da este transporte? Pues puede ser un transporte pasivo, un transporte activo, una difusión facilitada, ¿sí? Un transporte paracelular o a través de difusión. Y estamos hablando de que todos estos mecanismos de transporte van a estar determinados, por ejemplo, por el porcentaje del fármaco que se fija a las proteínas plasmáticas. Cuando nosotros ingerimos un medicamento, ese medicamento pasa a través de una serie de pasos, ¿verdad? Que es
desde la absorción, ¿verdad? El metabolismo de ese fármaco de primera instancia, la difusión de ese medicamento, y resulta que aproximadamente, pues más del 80% de los medicamentos, cuando los ingerimos o nos los aplican, se unen a proteínas plasmáticas, y la porción o la concentración del medicamento que queda libre en plasma, ese es el que va a ir a fijarse algún receptor, ¿verdad? Algún lugar, algún sitio de unión, para dar un efecto el medicamento. Entonces, es muy poquito lo que queda libre en plasma para unirse a el sitio receptor. Por otro lado, estamos hablando, fíjense bien, de las características físico-químicas del fármaco. Para que un fármaco tenga un efecto, tenemos que ver las características propias del paciente o del huésped. Las características propias del medicamento, en este caso son las físico-químicas, ¿verdad? Y después las características, el mecanismo de acción. Bueno, entonces, ahorita estamos en lo que es la farmacocinética. Tenemos también que tiene mucho que ver el peso. Cuando son moléculas de bajo peso, por ejemplo, de 200, 300 Daltons, sí pasan fácilmente. Cuando son moléculas grandes de 780 Daltons, entonces es más difícil que pasen, y es a través de un transporte intercelular. También tiene que ver en esas características físico-químicas del fármaco la liposolubilidad del mismo. Y esa liposolubilidad va a estar en relación, ahorita lo vamos a ver más adelante, con el grado de ionización y el pH. La liposolubilidad, obviamente hay mayor paso a la leche materna por transportes activos transcelulares. Bueno, entonces, tenemos estas cuatro posibles situaciones, que es pasar a la leche con un índice de leche plasma que sea mayor de 1, ¿sí? Y está dado, les digo, por el porcentaje de fijación a las proteínas plasmáticas, por el tamaño o de la molécula del fármaco y por la liposolubilidad. Ahora, cuando pasa a la leche, ¿verdad? Tenemos que ver cuánto va a persistir ese fármaco en la leche o en el plasma. Y ese va a estar determinado por el pico o tiempo máximo en la que el fármaco, después de absorberse, llega al plasma, ¿sí? Es la velocidad en la que atraviesa y llega, se fija proteínas y llega al plasma. Y el otro es la vida media del fármaco y la semivida de eliminación. Por supuesto que las características del fármaco, en este caso, para la leche materna, si se tiene que dar, vamos a considerar dar un fármaco que no se metabolice para que sea activo. Por ejemplo, ¿qué medicamento podríamos estar hablando? Algún antihipertensivo, como los antihipertensivos como, ay, se me fue el nombre. Bueno, los que se tienen que metabolizar para que su molécula sea activa. Ahorita me acuerdo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. Si el medicamento llega rápido al plasma, se une a proteínas, entonces, y la mamá le tenemos que dar ese medicamento, se van a dar ciertas indicaciones, como que se lacte primero al bebé antes de dar el medicamento, después llega el medicamento al plasma con un tiempo máximo y una vida media que sea corta, que no se utilicen medicamentos de depósito, porque esos son los que permanecen más tiempo. Tenemos que considerar eso. Bueno, cuando pasa a la sangre del lactante, ahí hay unas características que tenemos que ver del bebé, ¿verdad? La dosis teórica del lactante, la dosis relativa y el porcentaje de la dosis terapéutica. Y ahorita regreso a esto.
La dosis infantil relativa, que es la dosis absoluta que se le va a dar al niño en miligramos, aceptable es del menos del 10%, ¿sí? Y en el prematurito, que sabemos que sus características de eliminación y metabolismo son diferentes, pues entonces estamos considerando 5% de la capacidad de adulto. Entonces, esto es, ténganlo en mente, si tenemos que arrastrar el lápiz y hacerlo. Hay maneras de checar todo esto en línea y en algunos documentos. Bueno, entonces, empezando porque sabemos que la farmacocinética es el efecto del organismo sobre el fármaco. Estamos hablando de administración, absorción, metabolismo y excreción. Y la farmacodinamia vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de los fármacos. Bueno, del fármaco que es ingerido por la mamá, entonces, ¿cuánto es lo que llega a la leche materna? ¿Sí? Y entonces hay que ver, como les digo, esos factores maternos. El transporte del fármaco en la leche, ya les dije, va a depender de la cantidad del fármaco libre que hay en plasma. Para esto hay que considerar también las características propias de la mamá, si está bien alimentada, si no está bien alimentada, porque la mayoría de estos fármacos se unen a globulinas, albúmina y a globulina. Bueno, entonces también depende de la dosis, qué dosis se le va a dar. Hay medicamentos que pasando de determinada dosis, bueno, pues entonces sí sube la concentración y hay más posibilidades de que pase a la leche, aunque sea en mínima dosis y pueda afectar al niño. Les digo, son muy pocos esos fármacos. La frecuencia de la administración no es lo mismo un medicamento que se administra cada 24 horas porque sabemos que es de depósito o va a metabolizarse y va a producir un metabolito, que ese es el activo, que un medicamento que se tenga que administrar cada 8 horas o cada 6 horas. Ese seguramente tiene una vida media muy corta, ¿verdad? Y una velocidad de llegada al plasma muy rápido. Esos son los que tenemos que escoger. En cuanto a la absorción, a la distribución tisular, la fijación a la proteína y el metabolismo, esas son características que son generalizadas, aunque hay algunas situaciones muy específicas con algunos fármacos que van a estar determinadas por el polimorfismo genético. Eso es en cuanto, por ejemplo, al metabolismo. Nosotros como los mexicanos somos, por ejemplo, acetiladores intermedios. Acetilamos en el metabolismo en forma muy lenta o semilenta algunos fármacos, como por ejemplo las sulfas, a diferencia de los sajones, que son acetiladores rápidos, o a diferencia de los japoneses, que son acetiladores ultralentos. Bueno, tenemos que ver los factores físico-químicos de los medicamentos, como les decía, bajos pesos moleculares, un tamaño muy pequeño, pueden pasar fácilmente a la leche. El grado de ionización del fármaco, y ese grado de ionización del fármaco tiene que ver con el pH del mismo. El pH del plasma generalmente es más alcalino que el pH de la leche. El pH de la leche está alrededor de 7.1 y el del plasma de 7.4. Cuando son más básicos estos medicamentos, es decir, son no ionizados, pasan mejor a la leche, en donde, pues, precisamente van a donar electrones y se van a ionizar y se hacen hidrosolubles y quedan de alguna manera secuestrados en la leche. ¿Sí? Bueno, el gradiente de acidez entre el plasma y la leche, como les digo, el coeficiente de partición
y el grado de unión a proteínas de la leche y el plasma. Hay otros factores que pueden modificar la secreción de drogas, como es el pH del fármaco, la solubilidad que tiene en lípidos. No, las mujeres tenemos más porcentaje de grasa, por ejemplo, que en los hombres, y se fijan más a grasas, entonces el metabolismo y la excreción van a ser más lentas. La masa tisular de la glándula mamaria, la tasa de flujo sanguíneo y algunos fármacos que pudieran estar inhibiendo la secreción de prolactina, como por ejemplo los derivados del ergot. Por eso no se deben de dar durante el periodo de lactancia, porque van a inhibir la producción de la liberación de prolactina. Bueno, y ahora pues tendríamos que ver también las características del efecto en el lactante, ¿sí? El efecto de un fármaco en el lactante va a depender de la concentración del fármaco en plasma, primero en la leche y luego en el plasma, y su acción en el sitio receptor en el tejido u órgano, que esto ya pasando ahí es aproximadamente de 1 a 2%. Entonces va a depender otra vez de la cantidad del fármaco, de la biodisponibilidad por vía oral. Por ejemplo, un medicamento que se le administra a la mamá por vía parenteral, la biodisponibilidad oral casi siempre es muy pequeñita y entonces no tiene efecto prácticamente en el lactante. ¿Cuánto se fija proteínas? La vida media plasmática del medicamento, otra vez el metabolismo, esto en relación con la edad del niño. Ya sabemos que el metabolismo o la excreción de ciertos fármacos ya metabolizados es diferente en el recién nacido y sobre todo en el prematuro, ¿verdad? En donde pues la función renal es mucho menor, por decirlo de alguna manera, que en el lactante mayor. Entonces, hay que considerar eso y también el volumen de distribución y del fármaco y la sensibilidad del receptor. Estamos viendo, bueno, que hay niños, bueno, hay cierta edad de población donde todavía no desarrollan ciertos receptores. Verbigracia, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina en relación al SARS-CoV-2. Bueno, entonces, el volumen, como les digo, extracelular en el recién nacido es de aproximadamente 50% al momento del nacimiento, 45% a los 4 a 6 meses y 20 a 25% al año de edad. El contenido de grasa corporal también que tiene que ver es bajo en el recién nacido prematuro, ya sabemos que es de 3%, en el recién nacido de término 12% y en el niño de 1 año de 30%, ¿sí? Y en el adulto 18%. Y bueno, hay fármacos, por ejemplo, los radionúclidos, ¿verdad? Que se deben de suspender, pero solamente temporalmente, durante un tiempo que sea suficiente para su eliminación. Esto está en relación a la vida media que tiene el fármaco en plasma. Por ejemplo, el cobre 64, su vida es de 50 horas, el 67, una semana, cuenta 2 semanas y así sucesivamente. Esto, por supuesto, no nos lo tenemos que aprender de memoria, ¿verdad? Sino que hay que saber dónde ir a buscar. Entonces, cuando nosotros suspendemos temporalmente un medicamento porque no es compatible con la lactancia, ¿sí? Se indica a la mamá que se extraiga la leche durante ese lapso y la deseche, con una previa extracción para que haya suficiente leche almacenada y se le pueda seguir alimentando al niño durante ese periodo que se va a dejar de administrar directamente de la mamá. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto y lo tengamos en cuenta. Como les dije, son muy pocos los medicamentos que realmente no están indicados para o no son compatibles con la lactancia. Por ejemplo, contraindicados en la lactancia, anticoagulantes como la fenildiona.
¿sí? Ahorita la vamos a ver específicamente. Cardiovasculares, como la miodarona por el yodo. Como les dije, derivados del ergot porque inhiben la prolactina. Por ejemplo, la ergotamina, bromocriptina, carregolina, antineoplásicos, como vamos a ver más adelante, psicofármacos como las anfetaminas. Todas esas tienen ciertas características fisicoquímicas que hacen que pasen en concentraciones muy altas a la leche y sí pueden provocar problemas en el bebé. Y pues drogas de abuso social como las anfetaminas, la cocaína, la marihuana, el alcohol, y ahí viene la relación con ciertos mitos. Ahorita lo vamos. Entonces, por ejemplo, la nicotina hace que se disminuya la producción de la leche porque inhibe también la prolactina. Las mamás que ingieren mucha cafeína, aproximadamente 6 tazas, o sea, una cantidad de aproximadamente 300 miligramos al día, van a producir irritabilidad en el lactante. Entonces, hay que orientar a las mamás. El alcohol va a producir cierta sedación y va a producir desmedro en el bebé, y hasta cierto punto retraso de su desarrollo psicomotor. Entonces, ahí viene una de los grandes mitos, ¿verdad? Que las mamás que les dan cerveza para que tengan mayor producción de leche, pues al contrario, el alcohol disminuye la producción de leche y sí pasa al bebé más de 0.5 gramos de alcohol por kilo de peso, pues va a reducir esa producción de leche y va a sedar al bebé. Entonces, las anfetaminas, ¿verdad? También, que digo, tenemos mamás que son farmacodependientes, pasan 7 veces más en la leche que están en la leche que en sangre, ¿sí? Con excelente absorción por la vía oral del lactante. O sea, quiere decir que son muy liposolubles. La marihuana, ¿verdad? El índice leche plasma es de 8 y tiene una absorción del 100%. Va a provocar también un retraso en el desarrollo psicomotor del bebé. Y pues la cocaína produce irritabilidad, taquicardia, diarreas, y en el momento que se lo suspendemos, pues hasta sus síndromes de abstinencia. Entonces, ¿cómo vamos a reducir la transferencia o qué técnicas vamos a utilizar para reducir la transferencia cuando tenemos que dar un medicamento sí o sí? ¿Qué pudiera pasar? Se le indica a la mamá amamantar antes de la toma del medicamento, elegir, como les dije, medicamentos con vidas medias cortitas, saber el momento de la concentración máxima, esta es la velocidad máxima a la que llega. Si el medicamento es de alta solubilidad, se le aconseja a la mamá extraer y almacenar la leche por adelantado si hay que suspender la lactancia durante un periodo determinado, y sugerir que las madres eviten medicamentos que son en combinación, que esas son muy frecuentes, ¿verdad? Hay que determinar si el fármaco es absorbido desde el tracto gastrointestinal. Podemos revisar la monografía que acompaña los fármacos, aunque les digo, eso y el vademecum, por supuesto que es meramente comercial. El vademecum o el PLM lo hacen las empresas farmacéuticas, ¿verdad? Las grandes consorcios farmacoquímicos, y obviamente ponen situaciones que no son del todo reales. Entonces hay que ir a buscar a lugares muy específicos y que tengan reconocimiento sobre el medicamento para saber qué características tiene y si lo podemos administrar o no.
Esto es ya repetitivo, tratar de elegir fármacos con una vida media corta, tener mucho cuidado con estos barbitúricos y benzodiazepinas, elegir drogas que tengan una alta capacidad de unión a las proteínas plasmáticas, porque de esa manera nosotros vamos a asegurar que la dosis o el fármaco que está libre en plasma sea una cantidad muy pequeñita y no alcance al pasar a la leche. ¿Sí? Y tener mucha precaución con las drogas activas en el sistema nervioso central. Ese documento que les presenté, que era la guía de práctica clínica, tiene este algoritmo para ver qué hacer con la mamá que está ingiriendo medicamentos porque está enferma, ¿sí? Si requiere la mamá medicamentos, entonces hay que identificar los medicamentos de uso seguro para la lactancia. Como ya les dije, prescribir medicamentos seguros y no suspender nunca la lactancia materna. Medicamentos que son probablemente seguros, evaluar el riesgo-beneficio en el niño. ¿Sí? Son muy poquitos esos medicamentos. Medicamentos potencialmente riesgosos, evaluar otra vez riesgo-beneficio y valorar la suspensión de la lactancia materna si es necesario. Por ejemplo, como ya les dije, los fármacos que son radioactivos o los fármacos que son antimetabólitos para tratamientos de cáncer. O medicamentos contraindicados, pues hay que suspender la lactancia. Y ahorita vamos a ver. Esta es una página segura. Es la página de e-lactancia. Esta página se desarrolló, bueno, los antecedentes son que en España, en el Hospital Marina Alta, pues en el departamento de pediatría se tenía muchos problemas pues para acceder a la información rápida, oportuna y segura acerca de la seguridad de los medicamentos durante la lactancia para los niños, ¿no? Entonces, el departamento de pediatría en el año 2000 se dio a la tarea junto con farmacia del hospital, de ese hospital, para hacer una base de datos en Microsoft Access y se puso a disposición de todo el hospital a través del intranet. Pero en 2002 crearon una aplicación web, ¿verdad? Que es esta, la de elactancia.org, en donde tienen esa base de datos para consulta y se pueden hacer esas consultas por producto, se puede hacer por grupo de medicamentos, se puede hacer de esas dos formas y es muy, muy seguro. Tiene muchísimos medicamentos, empezaron con 800 y pico, para el 2010 tenían aproximadamente 1500, 1800 por ahí medicamentos y ahorita la verdad no sé cuántos tendrán en esta base de datos, pero es muy, muy, muy útil. Por ejemplo, las mamás que tienen algún proceso alérgico les da gripa y les dan loratadina. Pone ahí uno buscar en esta página loratadina y aparece la semaforización, ¿verdad? Y dice que tiene un riesgo muy bajo para la lactancia. Se excreta en cantidades no significativas, ¿sí? Además, pues es un antihistamínico de segunda generación que prácticamente no tienen efectos sedantes. Y si se fijan, aquí está la semaforización verde, riesgo muy bajo, en amarillo, riesgo bajo probable, ¿verdad? El riesgo alto es ya en un marrón más oscuro, ¿verdad? Y rojo es el riesgo muy alto. O sea, ahí sí está contraindicado y se dan alternativas, ¿verdad? De medicamentos. Por ejemplo, aquí dice alternativas, no se muestran alternativas porque la loratadina tiene un nivel de riesgo muy bajo. Pero en otros fármacos que ahorita vamos a ver, sí se da la opción de las alternativas por las que se puede cambiar ese medicamento. Este es otro documento de las razones médicas aceptables para el uso de sucedáneo de leche materna. Les digo, es muy específico y lo pueden consultar, ¿verdad? En internet. El propranolol, que es otro de los fármacos antihipertensivos que se da muy frecuentemente,
¿verdad? Pues también es un riesgo muy bajo para la lactancia, ¿sí? También se le da a lactantes que tienen alguna patología. Es de considerar que si a la mamá durante el embarazo le estuvieron dando un medicamento y obviamente pasa más fácilmente a través de la barrera fetoplacentaria, placentaria hacia el bebé, pues es difícil que ese medicamento le cause problemas a la hora de amamantarlo, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, sí es muy, muy bajo riesgo para la lactancia, ¿sí? Y entonces tampoco se muestran alternativas. Si se fijan, bueno, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero aquí vienen los nombres, ustedes le dan clic aquí, te van a dar los nombres comerciales, hay un listado de 100 marcas, ¿verdad? Y vienen las características farmacocinéticas del producto. Por ejemplo, la biodisponibilidad de 25 a 30, ¿sí? No es importante, pero un peso molecular muy bajo, si se fijan. Entonces, pudiera pasar, pero no tiene efecto importante en el bebé. Casi todo se une a proteínas plasmáticas, ¿verdad? Y el índice que es de leche plasma es muy chiquitito, si se fijan, es de 0.5, es menor de 1, ¿verdad? Entonces es seguro. Otro medicamento que es el utilizado para hipotiroidismo, mamás que fueron hipertiroideas, luego pasaron a hipotiroidismo y le dan metimazol, ¿sí? Dice que este medicamento tiene un riesgo muy bajo para la lactancia, dosis maternas de hasta 20 a 30 miligramos al día se han demostrado que son seguras para el lactante a corto y largo plazo, ¿sí? Aquí están incluso las revisiones, estas son las últimas, estas son las primeras, ¿sí? No es necesario realizar un seguimiento del niño, ¿sí? Vienen marcas comerciales, pertenece a qué grupo y otra vez las características farmacocinéticas. Tiene mucha biodisponibilidad oral, el 95%, tiene un peso molecular muy pequeñito, ¿sí? Y la dosis relativa pediátrica también es mayor de 1, ¿verdad? Es de 1.5, pero tienen una velocidad de llegada muy rápida y el tiempo máximo y la vida media son pequeñas. Ahí es donde pues hay que considerar que hay que amamantar al bebé antes de la toma del medicamento, pero además no es en estas dosis usuales, no es dañino para el bebé. Aquí viene un medicamento que sí tiene un riesgo alto para la lactancia y es el metamizol, que es de amplio uso, ¿verdad? La neomelubrina y o dipirona, ¿verdad? Y es un analgésico antipirético derivado de la pirazolona. Entonces, sí es poco seguro. Hay que valorar toda la situación que se requiere y da pues las alternativas. Por ejemplo, el ibuprofeno, que es un riesgo muy bajo, o el paracetamol, que también tienen riesgos muy bajos, ¿sí? Y vienen las características farmacocinéticas del medicamento, ¿verdad? Una biodisponibilidad oral también alta, ¿sí? Con una vida media, pues, larga, si se fijan, un índice de leche plasma de 1.5 y la dosis relativa pediátrica es muy alta, fíjense, de 6.2%. Entonces, es un medicamento riesgoso. Tenemos la posibilidad de cambiarlo por estas alternativas. Entonces, si se fijan, esta página es muy, muy, muy útil. La levotiroxina, que es otro de los medicamentos que también son muy usados, ¿verdad? Eh, eh, la mamá pregunta, y sobre todo el médico, sobre todo el ginecólogo, si le puede dar lactancia materna o no. Ya afortunadamente preguntan actualmente. Y vemos que tiene un riesgo muy bajo para la lactancia, ¿sí?
las hormonas tiroideas y vemos sus características otra vez. Fíjense, la dosis relativa pediátrica es de 0.01, muy chiquitita. Tiene mucha biodisponibilidad oral y es una molécula grandotota. Entonces, esta información nos es muy útil. Si ya no nada más es la semaforización, podemos ver esas características farmacocinéticas y ya con eso nos damos cuenta si se puede dar o no. Y se acuerdan que al principio les puse que había fármacos que estaban contraindicados. La fenindiona, que es un anticoagulante derivado de las indandionas, ¿verdad? Que es un antagonista de la vitamina K, tiene un riesgo muy alto para la lactancia. Es muy inseguro y está contraindicado, ¿sí? Pero nos dan las alternativas, por ejemplo, warfarina, que es un riesgo muy bajo, y el dicumarol, que también tiene un riesgo muy bajo. Yo les comento que, bueno, hace como 700,000 años, en mi primer embarazo, yo tuve una tromboembolia pulmonar y me anticoagularon. Lo que es la falta de información. A mí inicialmente me anticoagularon con warfarina y a mi bebé me dijeron que no le podía dar seno materno porque pues estaba tomando anticoagulante. Pues la warfarina es un riesgo muy bajo. Entonces yo le suspendí la lactancia, no hubo relactancia y actualmente mi hijo es un adulto asmático y con tendencia a la obesidad. Entonces, porque se tuvo que dar un sucedáneo por falta de información, por una mala información. Bueno, y de eso hace ya como 1000 años, así es que no, tampoco se manejaba tan fácilmente esta información. Y aquí tengo las marcas comerciales, ¿verdad? Y las características farmacocinéticas. Otra vez, fíjense, una biodisponibilidad oral muy alta, que es del 100%. Es una molécula pequeña, si pasa, son 222 daltones, ¿verdad? Y la dosis relativa, fíjense, es del 12 al 60%, con una vida media de 5 a 6 horas. Entonces, pues no, ese sí no se tiene que dar, se buscarán entonces las alternativas. Afortunadamente las hay. Entonces, ¿qué tenemos de conclusiones? Que hacer un buen uso de los medicamentos para conseguir un niño sano y una mamá feliz y tranquila, lo podemos hacer y fácilmente y sin tener mayor problema. ¿Qué pasa cuando llega una mamá y nos dice que está tomando un medicamento X o y no sabemos? Lo primerito que tenemos que hacer es proteger la lactancia, que siga amamantando a su bebé en lo que nosotros buscamos la información en fuentes fidedignas como esta y después ya le decimos a la mamá, claro, no tardándose mucho, ¿verdad? Qué características o qué tenemos que ver en su bebé con la administración de ese medicamento. La otra, simple y sencillamente, se lo puede dar tranquilamente y que no tenga ningún problema. Acuérdense que en nuestra población hay muchos usos y costumbres y las redes sociales, que no son ni las de Facebook ni las de Instagram, sino las redes sociales en nuestras poblaciones son muy fuertes. Es lo que dijo la tía, la comadre, el hijo del amigo del esposo de su tía política. Eso tiene todavía más peso que muchas veces lo que decimos nosotros. Entonces, hay que saber considerar esa situación de las redes sociales y poder entablar esta relación médico-paciente, tanto con la paciente, la mamá, el bebé, como con sus redes sociales, que son luego las que nos dan al traste con la lactancia materna. Y lo vemos muy frecuentemente. Aquí, por ejemplo, los bebés de USIN se van con lactancia materna 100% exclusiva y después cuando los hemos visto en la consulta, no tengo ahorita el número exacto en porcentajes, pero pues sí les puedo decir que más del 50% los convencieron allá en su casa, la abuelita, la suegra, la comadre, de que no, le tenían que dar, que está muy flaquito y hay que darle sucedáneo. Y ya, perdimos la oportunidad. Por eso son muy importantes tanto las clínicas de lactancia y el seguimiento que le tenemos que hacer a la mamá y al bebé,
como la información y la relación que podamos entablar con los familiares de ese binomio, porque ahí está el éxito de la lactancia materna y la permanencia de la lactancia materna. Y bueno, para terminar, pues quiero recordarles, ¿verdad?, que el día primero empezamos con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿verdad?, por un planeta saludable, ¿sí? Y pues la lactancia materna va a cuidar a la mamá, va a cuidar al ambiente, tenemos que hacer trabajo conjunto con organizaciones para tener mayor impacto, ¿sí? E informar a todo el mundo los beneficios, los beneficios que tenemos de la lactancia materna, los cuidados del medio ambiente, el impacto que tiene en el niño y seguir trabajando, que todavía nos queda mucho por hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Alonso? Puede escribir en el chat o abren su micrófono. O si no, la doctora Alonso también puede agarrar hacia dedazo, hacer preguntas de uno en uno. ¿Todo quedó muy claro? ¿Conocían la página de lactancia todos? ¿Sí vio, doctora, que va a estar Alba Padrón el sábado con nosotros en el evento? Ah, no, sí vi. Que forma parte de Apilan de lactancia. Ajá. Ahí está ella está con el doctor, se me olvidó el nombre del doctor que es el que dirige Apilam. Es Dice salud reproductiva. González, pues Horacio, no, González, ¿verdad? Carlos. No, él es de Aclam, Sí, Él de es acá, ajá. de aquí de México. No, Ah. el de Apilam es Carlos González, el pediatra, es un pediatra de España. Sí es cierto, es verdad. Sí, bueno, virtualmente va a estar con nosotros Alba Padrón, de Apilam, que de hecho tiene una aplicación que se llama Lactap. Hay una aplicación para celular que usted le pone cualquier cosa de lactancia y le va a poner ahí dibujos, imágenes de extracción, o tiene usted una duda de lactancia, ahí la pica en Lactap y aparece. Y tiene un diplomado, pero de hecho lo van a abrir en México, pero vale 50,000 pesos ese diplomado de lactancia. Sí, Y está medio nos difícil. daban descuento, por ser salud, pero no, 50,000 pesos está. Sí, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Sí, pero bueno, ese curso, según es para, si quieres hacer el de IBCLC, prácticamente te preparan para el examen. Pero bueno, creo que aquí hay algunas preguntitas. A ver, es que no Dice, lo puedo. salud reproductiva a pasar grande, dice, muy buena plática, sobre todo dando herramientas de consulta. Sí, ya conocía la herramienta de lactancia, pero no la había explorado tan profundamente. Ajá. Grecia Olimpia menciona, sí, claro, ya conocí la página, pero muy práctica ante cualquier duda respecto a algún fármaco. Así es. Y hay que saberla mover, hay que saberla utilizar, como les digo. Si vemos la relación leche-plasma, que es alta, pues entonces ya nos prende las luces, ¿verdad? Si vemos que es una molécula muy grandotota, pues a lo mejor ya estamos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Si vemos que tiene una dosis relativa también que sea mayor de 1, pues entonces más del 10%, pues también ahí ya nos prende las luces, ¿no? Y ya vamos a buscar específicamente, es muy útil, muy útil. Y lo que me da gusto de ahorita, de cuando empezamos ahorita, es que pues la gente, los compañeros médicos, las enfermeras, ya preguntan. Antes no preguntaban y decían, están con un medicamento, se suspende la lactancia. Y había que batallar, ¿verdad?, para convencer a la mamá y a la tía y a la abuelita y a todos que sí se podía seguir con la lactancia materna.
pero ahorita ya preguntan, por lo menos ya preguntan y no suspenden, que eso es lo importante, ¿no? Sí, ¿Algún, sí, ya estamos más informados. Creo que ha avanzado todo esto. ¿Alguna otra duda, ¿Alguna pregunta? compañeros? Yo quiero Parece aprovechar la que oportunidad. Hola. adelante, Sí. adelante, adelante. Hola, doctora, soy Emerita y Hola, quiero aprovechar Emerita, ¿cómo la estás? oportunidad para agradecerles. Como siempre, es un honor escucharla. Me da muchísimo gusto haber escuchado su plática. Como siempre, es excelente. Y de verdad Gracias. quería aprovechar la oportunidad para decir yo todo lo mucho que sé de farma es gracias a la doctora Alonso. Es la de las mejores pediatras y la mejor en farmacología. Me dio mucho gusto ver el día de hoy que era quien nos iba a dar la ponencia y le mando un abrazo muy grande. Y sé que no hay dudas porque su tema estuvo muy padre. Muchísimas gracias, doctora. Ay, muchas gracias, Emerita, muchas gracias. Y pues en lo que pueda seguir apoyando, ¿verdad? Es que son tantas cosas que, bueno, una, otra, de la farma, la fisiología, todo tiene que ver, como siempre se los dije, ¿verdad? Pero pues qué bueno y que sea muy útil esto. Me da muchísimo gusto ver a mis exalumnos, ¿verdad? Ya en otra posición y ya con toda la prestancia. Sí, doctor, de verdad, muchísimas gracias. Le mando un abrazo bien fuerte y sabe que le aprecio mucho y por todo lo que Gracias. nos ha enseñado todo este tiempo y lo que nos Much- compartió el día de hoy. Muchas gracias, Emorida. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues si hay Parece que alguna otra cosa más en lo que les pueda ayudar, les pueda servir. ¿Alguna otra no tiene duda? ninguna duda. No, pues parece que no están escritos, no. Menciona Débora, doctora, la doctora Débora, que en caso de pacientes oncológicas, En caso de las pacientes oncológicas, hay que revisar el medicamento que se les está dando. Generalmente, esos antimetabolitos se tiene que suspender temporalmente la lactancia. Pues es, como les digo, la recomendación es que previamente al medicamento, antes de que se empiecen esos tratamientos, se extraigan la leche, la almacenen y durante el tratamiento, no le den directamente al bebé, ya que se elimina el medicamento, entonces sí pueden reiniciar la lactancia. Hay las relactancias y las técnicas para iniciar la relactancia. pues bueno, la felicitan, qué excelente tema, doctora. La verdad, sí, siempre es un placer escucharla y aprendemos mucho de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a Bueno, estar ahí al pendiente de las actividades que está realizando el Hospital General Salamanca. Si quiere volver a repetir la página de Facebook de su hospital, en donde pueden ver las actividades que están realizando. sí, la página de Facebook es El Rincón de la Lactancia Salamanca. Ahí estamos subiendo las actividades que se van a hacer y subiendo boletines informativos también acerca de lactancia. Pregunta aquí Gina que si, ¿qué pasa con el tratamiento odontológico, por ejemplo, con la anestesia de los tratamientos odontológicos? Los anestésicos generalmente no tampoco pasan a través de la leche. De todas maneras, hay que checar. O sea, el tratamiento odontológico es el anestésico, ¿verdad? Y prácticamente no pasan a la leche materna. Entonces, se pueden utilizar en forma segura. Acuérdense, por ejemplo, si es un anestésico como lidocaína o lidocaína, que tenga epinefrina, tampoco las catecolaminas se absorben. Ajá, se pueden utilizar en forma segura porque su biodisponibilidad oral es muy baja. ¿Alguna otra pregunta? No, la felicita Selene Mendoza. Buen día, gracias por el tema muy completo y resuelve mis dudas y de herramientas para resolver dudas en la práctica médica diaria. ¿Qué pasa con la pastilla de emergencia post-day?
La pastilla de emergencia no es de depósito, pero bueno, habría que checar en la página de lactancia, ¿verdad? Porque generalmente los estrógenos son los que sí pasan a través de la leche, por eso se les dan prácticamente progestágenos, ¿verdad? A las mamás cuando son hormonales, ajá, anticonceptivos hormonales. Perfecto. Ajá, Pues me parece que ya son todos los comentarios, doctora. bueno. Bueno, Le pues, agradecemos mucho su presencia, su tiempo y todos los conocimientos que nos da. pues muchas gracias por invitarme y bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Picando piedra con la lactancia, que acuérdense que todavía nos falta mucho por andar. Muy bien. Esta plática, doctora, se está grabando, entonces se la hacemos llegar también a usted por si gusta también compartirla con su personal del hospital. Ok. Sí, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego, doctora. Bye.